Cuando escuchamos la palabra naturaleza, es común que la relacionemos con las plantas, los árboles, animales, ríos, los mares, o también con el sol, la luna, las montañas, las nubes, la lluvia, o con los aparatos con los que interactuamos diariamente, como la televisión, la radio, teléfonos celulares, la luz eléctrica, las computadoras, etc. De hecho, la palabra física proviene del vocablo griego físike, que significa naturaleza. Esto da como conclusión que la naturaleza está en constante cambio, y en nuestro entorno se originan una serie de fenómenos que se dan de forma natural o provocada. Otra definición de la física podría ser que se define como la ciencia que se encarga del estudio de la energía, la materia y la forma en que éstas se interrelacionan. Quiere decir cómo se comunica la energía y la materia. O también podemos escuchar que la física es la ciencia que se encarga de estudiar los fenómenos naturales, en los cuales no existen cambios en la composición de la materia. Todas estas definiciones son válidas, y podemos decir que la física es una de las ciencias naturales que más ha contribuido al desarrollo y bienestar del hombre, porque gracias a su estudio e investigación ha sido posible encontrar en múltiples casos una explicación clara y útil de los fenómenos que se presentan en nuestra vida diaria. La física es, ante todo, una ciencia experimental, pues sus principios y leyes se fundamentan en la experiencia adquirida al reproducir de manera intencional muchos de los fenómenos naturales. Al aplicar el método científico experimental, existe la posibilidad de encontrar respuestas concretas y satisfactorias, con el fin de comprender cada día más el mundo en que vivimos. La tarea de encontrar una definición clara y precisa acerca de qué es la física no es tan fácil, toda vez que ésta abarca el estudio de numerosos fenómenos naturales. La física ha experimentado un gran desarrollo gracias al esfuerzo de notables investigadores y científicos. Los telescopios, radiotelescopios, radares, microscopios electrónicos, aceleradores de partículas y satélites artificiales, entre otros dispositivos, son importantes aportaciones de la física a la tecnología y otras ciencias. También te puedo decir que la física ha posibilitado la construcción de puentes, carreteras, edificios, complejos industriales, aparatos utilizados en la medicina, como el que produce rayos láser y que se utiliza como un bisturí para cirugía de los ojos, el corazón o el hígado, aparatos de radiotelecomunicación, computadoras y lo que actualmente nos maravilla, la exploración del universo mediante las naves espaciales. La física es la ciencia de la medición por excelencia, ya que su amplio desarrollo se debe fundamentalmente a su capacidad de cuantificar las principales características de los fenómenos. A medida de que el hombre primitivo desarrolló su inteligencia, sintió la necesidad de explicarse el porqué de las cosas que sucedían a su alrededor y encontrar respuestas a sus interrogantes, como ¿por qué sucede el día y la noche? ¿Por qué existen el frío y el calor? ¿Por qué llueve? ¿Qué son los truenos? ¿Qué es el viento? ¿Por qué vuelan los pájaros? ¿Qué es la luna? ¿Qué es el sol? ¿Por qué tiembla? ¿Qué son los eclipses? ¿Qué son las estrellas? Estas y otras cuestiones eran un verdadero misterio antes de que el estudio de la física contribuyera a proporcionar una respuesta. Sin embargo, no todo está resuelto, pues aún en nuestros días no se tiene absoluta certeza sobre qué es la materia, qué es la luz. ¿Existe vida en otros planetas? ¿Qué somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Con los avances de la física y la ciencia en general, confiamos en que algún día el hombre podrá responder de manera satisfactoria estas preguntas. Historia de la física. La física tiene su origen en la Grecia antigua, en donde se trató de explicar el origen del universo y el movimiento de los planetas. Leucipo y Demócrito, en el 500 años antes de Cristo, pensaban que todas las cosas que nos rodean, es decir, la materia, estaban constituidas por pequeñas partículas. Sin embargo, otros pensadores griegos como Empédocles, quien nació unos 500 años antes de Cristo, sostenía que la materia estaba constituida por 4 elementos básicos: tierra, aire, fuego y agua. Ya para el año 300 a.C., Aristarco ya consideraba que la Tierra se movía alrededor del Sol. Sin embargo, durante cientos de años predominó la idea de que nuestro planeta era el centro del universo.
además que todos los planetas y estrellas giraban en torno al mundo que habitamos. Alrededor del año 1500, ya de nuestra era, se desarrolló un gran interés por la ciencia, y entonces fue que Galileo Galilei, un científico italiano, llegó a comprobar que la Tierra giraba alrededor del Sol, como lo sostenía Copérnico, un astrónomo polaco. Aún más, Galileo construyó su propio telescopio y demostró que las estrellas se encontraban a distancias fabulosas y que, debido a ello, la mayor parte resultaba invisible al ojo humano. En 1642 nace Isaac Newton, un científico inglés que describió el movimiento de los cuerpos celestes por medio de su ley de la gravitación universal. En el siglo XVIII se inició el estudio de la termodinámica, rama de la física que se encarga del estudio de la transformación del calor en trabajo, y viceversa. Después Benjamin Thompson de Rumford propuso que el calentamiento causado por la fricción se debía a la conversión de energía mecánica en energía térmica. En 1820, el físico danés Hans Christian Ørsted descubrió que cuando una corriente eléctrica circula por un conductor, alrededor de este se genera un campo magnético, parecido al de un imán. Este descubrimiento dio origen al electromagnetismo, que estudia la relación entre la electricidad y el magnetismo. Y en 1831, el físico y químico inglés Michael Faraday descubre las corrientes eléctricas inducidas, que se producen cuando se mueve un conductor en sentido transversal a las líneas de flujo de un campo magnético. En la actualidad, casi toda la energía que se consume en nuestros hogares, comercios, fábricas, escuelas y oficinas se obtienen de la inducción electromagnética. A principios del siglo XIX, John Dalton consideró que todas las cosas estaban formadas por pequeñas partículas llamadas átomos, idea que fue aceptada por otros científicos, constituyéndose la teoría atómica. A mediados del siglo XIX, el inglés James Prescott Joule, industrial de la cerveza, después de continuar los estudios del conde Thompson, comprobó que al realizar una cantidad de trabajo se produce una cantidad equivalente de calor. Joule estableció el principio llamado equivalente mecánico del calor, en el cual se demuestra que cada joule de trabajo equivale a 0.24 calorías. Este principio hizo posible establecer la ley de la conservación de la energía, la cual indica que la energía existente en el universo es una cantidad constante, no se crea ni se destruye, solo se transforma. También a mediados del siglo XIX, el físico escocés James Clerk Maxwell fue el primero en proponer que la luz estaba conformada por ondas electromagnéticas, las cuales se pueden propagar en el vacío sin necesidad de un medio material. A finales del siglo XIX, el físico francés Henri Becquerel descubrió la radiactividad, al observar que los átomos del elemento uranio desprendían partículas más pequeñas, con lo cual consideró que el átomo no era la partícula más pequeña, sino que estaba constituido, además, por otras partículas. Esto motivó que se realizaran más experimentos atómicos, como los de Thomson, Rutherford y Bohr, que concluyeron en describir al átomo como un pequeño sistema solar. Los descubrimientos de la radiactividad abrieron un nuevo campo, la física atómica, encargada de estudiar la constitución del átomo. Así aparecieron las teorías de los cuantos de Planck, de la relatividad de Einstein y de la mecánica ondulatoria de de Broglie. En la actualidad, el descubrimiento de nuevas partículas de vida media muy breve ha dado origen a la física nuclear, cuyo objetivo es descubrir la constitución del núcleo atómico en su totalidad. El campo de la física se divide generalmente en física clásica, que incluye movimiento, fluidos, calor, sonido, luz, electricidad y magnetismo, y la física moderna, que incluye la relatividad, estructura atómica, materia condensada, física nuclear, partículas elementales, cosmología y astrofísica. Esta clasificación se fundamenta en el valor de la velocidad de la luz, que es de 300.000 km por segundo. La física clásica estudia todos aquellos fenómenos en los cuales la velocidad es muy pequeña comparada con la de la luz. Por ejemplo, la velocidad que alcanza una motocicleta, un automóvil, una bala, un tren. Y la física moderna se encarga de analizar todos los fenómenos que ocurren a la velocidad de la luz o muy cercanos a ello. Por ejemplo, la velocidad de un electrón,
la desintegración del átomo, etc. La física moderna comienza desde principios del siglo XX, cuando el alemán Max Planck investiga sobre el cuanto de energía, por lo que va a estudiar las manifestaciones que se producen en los átomos y los comportamientos de las partículas que forman la materia y las fuerzas que las rigen. Esto es la física cuántica. Y en 1905 Albert Einstein publica una serie de trabajos que revolucionaron la física de ese entonces, que trataba de la dualidad onda-partícula de la luz, la teoría de la relatividad. A esto le llamamos física relativista. El Sistema Internacional de Unidades ha establecido 7 cantidades físicas básicas a las cuales ha nombrado magnitudes fundamentales. Y las combinaciones de estas magnitudes se denominan magnitudes derivadas. Magnitudes fundamentales del Sistema Internacional. La primera magnitud es masa, su unidad es en kilogramo, su símbolo lo estás viendo aquí. La siguiente magnitud es la longitud, que se da en metros, y su símbolo es una m. La siguiente magnitud es tiempo, la unidad de segundos, y su símbolo es una s minúscula. Y así son todas: la temperatura, la intensidad de corriente, la intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Estas son algunas magnitudes derivadas del Sistema Internacional. La primera magnitud es el área, que se da en metros cuadrados. Su símbolo, una m con un 2 arriba. Y así el volumen en metros cúbicos, la velocidad en metros por segundo, y así las demás. Hay muchas. Te recuerdo que estas son algunas porque es la combinación de todas las magnitudes fundamentales. Las magnitudes son propiedades físicas que pueden ser medidas. Observa que las magnitudes se van a clasificar según su origen y según su naturaleza. En el video anterior vimos según su origen, que eran las magnitudes fundamentales, que eran 7, como la longitud, la corriente eléctrica, la temperatura, la intensidad luminosa o lumínica, la cantidad de sustancia, masa y tiempo. Por otro lado teníamos las magnitudes derivadas, que precisamente se derivan de estas 7 magnitudes. Si recuerdas, las magnitudes derivadas eran como el área en metros cuadrados, el volumen en metros cúbicos, la velocidad en metros sobre segundo, la presión en pascales, fuerza en newton, etc. Pero también existe una división según su naturaleza, y estas son las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. Las magnitudes escalares son aquellas que para expresarlas solo se necesita la magnitud y una unidad de medida. Por ejemplo, la longitud. La longitud es una magnitud escalar, porque nada más necesitamos entonces la magnitud y la unidad. Por ejemplo, ¿cuánto mides? ¿Unos 70 metros? ¿O unos 60 metros? ¿O unos 65 metros? Es toda la información que necesitamos. El número y su unidad. Otro ejemplo sería, ¿cuánto pesas? Bueno, podemos decir 60 kilogramos. Es toda la información que necesitamos. O 70 kilogramos. También es toda la información que necesitamos. El número, la magnitud y la unidad. O también podríamos decir, ¿qué hora es? ¿No? Las 6 en punto, las 5:50, las 4:40, un número y la unidad de medida. O también podríamos hablar de la temperatura. ¿A qué temperatura estamos hoy? 23 grados centígrados. 30 grados centígrados. A 40 grados centígrados. Como ves, nada más es un número y la unidad. Y con eso queda bien definido. Esas son las magnitudes escalares. Las magnitudes vectoriales son aquellas que además de un valor numérico y las unidades, necesitan una dirección y un sentido para expresarlas. En este caso estamos viendo que se representan mediante una flecha. Tiene un sentido que nos dice hacia dónde, una dirección, un inicio u origen y un extremo, que es la punta de la flecha, y por supuesto su magnitud o módulo, que es el tamaño de este vector. Un ejemplo es la fuerza. La fuerza se da en Newton. Por ejemplo, te puedo decir, ayúdame a llevar esta mesa. La pregunta obligada es ¿hacia dónde? No podemos aplicar una fuerza por aplicarla. Necesitamos darle una dirección y sentido.
Otro ejemplo es cuando empujamos un coche. Todos tenemos que empujar en una dirección y un sentido. Si no, no tendría caso. Imagínate que unos empujen hacia abajo, otros hacia atrás, otros hacia adelante. No tiene sentido. Las magnitudes vectoriales, esa es la característica que tienen. Tienen un inicio, un final, dirección y sentido, y un tamaño. No todos empujan con la misma fuerza. Eso vendría siendo el tamaño. Otros ejemplos de magnitudes vectoriales es el peso, que se da en Newton. En este caso, el peso está dirigido hacia el centro de la Tierra. Por eso nos paramos arriba de la báscula. Otro es la aceleración. También tiene dirección y sentido. Este se da en metros sobre segundo al cuadrado. Y la velocidad también tiene dirección y sentido. Se da en kilómetros por hora. Y la inercia también cuenta con dirección y sentido. Y algunas más. Estos son unos ejemplos solamente.